Hola, ¿qué tal? Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a dar 4 razones por lo que la bolsa de valores de los Estados Unidos siempre subirá. Y cuando digo la bolsa de valores que siempre subirá, a lo que me refiero es al precio de sus índices, es decir, los índices que componen al mercado. Y uno de ellos es el SPX, que es el SP500, conformado por las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. El otro sería el NDX, que es el Nasdaq, conformado por las 100 compañías más grandes de los Estados Unidos, mayormente compañías de tecnología. Y el otro es el DJX, que es el Dow Jones, conformado por 30 compañías industriales aquí en los Estados Unidos. Es decir, el precio de estos índices a largo plazo siempre subirá. Y una de las razones es por la inflación. Si analizamos la historia de la inflación aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en esta página web de usinflationcalculator.com, podemos ver que la inflación aquí en los Estados Unidos existe y ha existido a través de los años. En esta columna podemos ver la media por cada año de la inflación que ha existido. Y como pueden ver, aquí varía de un 2 a un 3, un 4, un 5%. Es decir, que la inflación cada año es diferente. Y ha habido años que la inflación ha subido a un 10, un 13 y hasta un 11%. La inflación es el aumento de los precios de los productos y servicios que están a nuestro alrededor. Es decir, que al existir esta inflación, existe un aumento de los precios de los productos y servicios que consumimos a diario. Cuando existe un aumento de los precios de los productos y servicios, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues aumentan los ingresos de las compañías. Es decir, las compañías están obteniendo mayores ingresos ya que están brindando sus productos y servicios a sus clientes a precios más altos debido a la inflación. Entonces, cuando las compañías obtienen mayores ingresos, ¿a qué conlleva esto? Bueno, pues a un aumento del precio de sus acciones a largo plazo. Es decir, el precio de las acciones de las compañías a largo plazo siempre van a reflejar el valor de la compañía. Y el valor de la compañía depende de los ingresos que la compañía sea capaz de generar. Entonces, cuando existe un mayor precio de las acciones de las compañías, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues existe un aumento del precio de los índices en la bolsa de valores. Es decir, los índices que representan el mercado, los índices principales como el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones, van a reflejar un precio más alto ya que estas compañías están obteniendo mayores ingresos. Entonces, razón número 1, inflación. Cuando existe inflación, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues aumentan los precios de los productos y servicios, lo que conlleva a mayores ingresos para las compañías, lo que conlleva a que el precio de sus acciones aumente, lo que conlleva a que el precio de los índices que representan a la bolsa de valores aumenten. Razón número 2, aumento de la población mundial. Nacen más personas en un día de las que mueren. Si analizamos esta página web de worldometers.info, podemos tener una idea de la cantidad de personas que nacen y mueren en un día y en un año. En este caso, hasta ahora, en el día de hoy, han nacido 308,000 personas y han muerto 154,000 personas. Y si miramos el dato del año hasta ahora, han nacido 7,650,000 personas, bebés, y han muerto 3,830,000. Es decir, que nacen más personas de las que mueren en un día y nacen más personas de las que mueren en un año. Entonces, cuando nacen más personas de las que mueren en un día, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues existe un aumento de la población mundial, lo que conlleva a una mayor demanda por productos y servicios. Es decir, las compañías tienen que incrementar sus productos y servicios para poder contrarrestar la demanda que tienen, lo que conlleva a mayores ingresos para las compañías, lo que conlleva a mayores precios de sus acciones, lo que conlleva a mayor precio de los índices que representan la bolsa de valores. Razón número 3. Incremento de dólares en circulación por la Reserva Federal.
más conocida como la Fed. Si analizamos este gráfico en la página web de Fed Economic Data, podemos ver la cantidad de dólares que hay en circulación en la economía de los Estados Unidos. Es decir, la cantidad de dólares que la Reserva Federal, con la ayuda del Departamento del Tesoro y los bancos, han inyectado en la economía de los Estados Unidos. Este M2 que ves aquí significa, esto es una medida monetaria que nos muestra la cantidad de dólares que hay en circulación. Y como puedes ver, a través de los años en la economía de los Estados Unidos existe una mayor cantidad de dólares que están circulando en la economía. Es decir, trillones y trillones de dólares que están circulando. Entonces, si analizamos el gráfico, un gráfico comparando el M2, que es la cantidad de dólares que hay en circulación en la economía, comparándolo con el S&P 500, que son las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, podemos ver que cada vez que hay una crisis económica en Estados Unidos, donde el desempleo aumenta, donde la economía está siendo afectada, pues entonces la Reserva Federal abre la llave de imprimir dinero y lo inyecta a la economía para estimular la economía y salir de la crisis. Como puedes ver en esta crisis finales del 2007 hasta el 2009 que duró, que es la crisis de la burbuja hipotecaria, podemos ver que alrededor de septiembre del 2008, la Reserva Federal empezó a inyectar más dólares en la economía con mayor rapidez para ayudar a salir de la crisis. Entonces existió una mayor cantidad de dólares circulando en la economía, lo que ayudó a ir saliendo de la crisis provocada por la burbuja hipotecaria. Y si analizamos aquí la pandemia, que esta sería la caída del S&P 500 por la pandemia, por el COVID-19, podemos ver que alrededor de marzo del 2020, la Reserva Federal empezó a imprimir dinero, es decir, a inyectar más dólares en la economía para estimular la economía, para poder salir de la crisis del COVID-19. Y como pueden ver, aquí hay un aumento bien alto de los dólares que hay en circulación en la economía. Por ejemplo, aquí en marzo del 2020 estaban en 15 trillones de dólares. Si miran a la izquierda, el 15 trillones de dólares está en negro. Existían 15 trillones de dólares circulando en la economía. Y de marzo del 2020 a julio del 2020 había subido a 18 trillones de dólares. Y si miramos hasta el 2022, abril del 2022, pues llegó a estar hasta 22 trillones de dólares que estaban circulando en la economía. Y toda esta cantidad de dólares que la Reserva Federal empezó a inyectar en la economía fue para ayudar a salir de la crisis del COVID-19 y estimular la economía y que las personas empezaran a gastar, que empezaran a pedir préstamos a los bancos para estimular la economía. Entonces, ¿cómo la Reserva Federal incrementa los dólares en circulación en la economía? Bueno, pues compra bonos del Tesoro. Entonces, a la Reserva Federal comprar bonos del Tesoro en el mercado hace que la reserva de dinero en los bancos aumente, lo que conlleva a que las personas pues pidan préstamos y que gasten más, es decir, que tengan más gastos, lo que conlleva a que las ganancias de las compañías aumente, ya que las personas están gastando su dinero en productos y servicios, entonces estas compañías están obteniendo mayores ganancias, lo que conlleva a que el precio de las acciones de estas compañías pues aumenten también. Entonces, al aumentar el precio de las acciones de estas compañías, pues aumenta el precio de los índices principales en la bolsa de valores, ya que estos índices principales están compuestos por las compañías que existen en el mercado, las compañías principales que están en el mercado. La cuarta razón y la última es el rebalanceo del índice. Y cómo funciona es que, por ejemplo, si una de las compañías del índice
no le va bien, ya que está perdiendo clientes y no está obteniendo ganancias, pues esta compañía es reemplazada por otra compañía que esté en el mercado que sí le vaya bien, que sí esté obteniendo ganancias. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo aquí serían las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, que es el S&P 500. Y si una de estas compañías, en este caso la compañía número 2, no le va bien, pues es reemplazada por otra compañía que esté en el mercado. Es decir, la otra compañía que esté en el mercado va a pertenecer al S&P 500, al índice S&P 500, y esta compañía que estaba en el S&P 500 que le iba mal, va a ser reemplazada y va a ser devuelta al mercado. Entonces, esto asegura que el S&P 500, el índice, pues continúe aumentando sus precios en el futuro.